Bueno, ¿cómo les va? Eh, yo me llamo Jorge Miramontes, voy a ser el profe de epistemología de la motricidad humana y vamos a tratar de transitar esta cursada de una manera decididamente diferente, intentando aprender dispositivos a los cuales no estamos acostumbrados, pero bueno, creo que va a ser un gran esfuerzo de ustedes por un lado y mío por otro lado, tratando de dar lo mejor, de hacer potenciar esta modalidad y que ustedes se vayan con los conocimientos que la cátedra intenta transmitir. Me llamo Jorge Miramontes, ese es mi nombre, y nos iremos conociendo en la medida que vayamos interactuando de las maneras que podamos ir viendo que se puedan ir dando, ¿no es cierto? En principio yo quisiera que ustedes le dieran una leída al programa de la cátedra, porque me parece que ahí está esbozado el marco general, cuál es la idea que las distintas unidades van planteando. Voy a tratar de hacer una síntesis, pero los invito a leerla completamente. La materia epistemología de la motricidad humana la hemos dividido en 4 unidades. Por un lado, 2 unidades a las que llamamos unidades troncales, que tratan de hacer un análisis sociohistórico de las problemáticas que plantea la epistemología, cuáles son los aspectos sobre los cuales interviene y analiza, por un lado, y por otro lado un rastreo histórico, ¿sí?, de cuáles fueron las discusiones que se fueron dando en el campo de la ciencia, de la producción del conocimiento y de la epistemología en particular, desde el nacimiento de las ciencias hacia el siglo XVI-XVII hasta este tiempo contemporáneo. Y en ese sentido tratar de trazar algunos contrapuntos, algunas discusiones entre autores e intentar plantear cuál es el lugar en donde se inserta una disciplina como la motricidad humana, como todas las que referidas a la actividad deportiva, recreativa, a las prácticas corporales, en donde entra dentro del campo del conocimiento y el campo científico. En el caso de estas 2 unidades troncales, nosotros tenemos un libro de referencia troncal, donde se plantean las distintas cuestiones, que es el libro de un epistemólogo argentino que se llama Gregorio Klimovsky, y que se llama Las desventuras del pensamiento científico. Nosotros vamos a seguir muchos de sus capítulos de ese libro y a la vez, paralelamente, trabajar con algunos otros autores cuestionando ciertos posicionamientos de este libro. Es decir, de alguna manera, como suelo decir yo, vamos a trabajar con Klimovsky y contra Klimovsky. En ese sentido, la idea es como ir contraponiendo ideas, confrontando ideas, ¿sí? Y después de estas 2 unidades troncales que les decía, tenemos 2 unidades transversales, las llamamos transversales.
en las cuales abordamos específicamente temáticas referidas a nuestro campo de intervención, que es la motricidad humana, la actividad física, las prácticas corporales, los deportes, y tratar de hacer un abordaje epistemológico, un análisis epistemológico para tratar de ahondar y profundizar en estos aspectos que queremos, sobre los cuales queremos reflexionar. En la unidad troncal 1 trabajamos con dos subunidades, que son el cuerpo por un lado y la motricidad humana por el otro. Y en la unidad 2 las subunidades con las que trabajamos son el juego y el deporte. Y si nos queda algún tiempo en la cursada, tratamos de esbozar una mirada al presente, con vistas a pensar qué va a pasar con la motricidad humana, con las prácticas corporales, en el tiempo que viene. ¿Sí? Hay una filósofa española, catalana, Marina Garcés, que dice que hemos terminado de transitar lo que llamamos el periodo posmoderno y estamos pensando llamarnos como la condición póstuma de la civilización. En estos momentos que estamos transitando con esta pandemia, nos permite pensar, ¿no? Esta sensación de la humanidad de estar en momentos en los cuales se producen procesos descivilizatorios. Si la modernidad tenía una fe y una confianza absoluta en el progreso humano, en un progreso que iba a ser eterno y lineal, siempre hacia arriba, eso es básicamente lo que planteaba la modernidad, la fe en la ciencia. Pareciera que empieza a haber ciertos cuestionamientos, ciertas perspectivas diferentes que nos hacen ver que, bueno, no todo progreso es mejorador de la especie, no todo adelanto tecnológico provoca una mejoría en las condiciones de vida de los seres humanos. Pero bueno, esto es como una mirada lateral, digamos, de lo que vamos a trabajar, pero nos permite ubicarnos, ¿sí? Vamos ahora a tratar de deconstruir, desarmar el nombre de la cátedra, ¿no? Epistemología de la motricidad humana. Creo que está bueno no solo tomar las palabras como si supiéramos cada uno de nosotros qué es lo que quieren decir, sino tratar de empezar a reflexionar sobre ellas y tratar de darle un significado, o por lo menos discutir los distintos significados que las épocas históricas y las personas le brindan. En ese sentido, yo los invito a reflexionar, por ejemplo, en el campo que nos compete a nosotros, el campo del cuerpo, de la corporalidad y del movimiento humano. ¿Cuál es el lugar que ocupamos dentro de las ciencias, del campo de las ciencias, ¿no? Ustedes quizás sepan, porque lo habrán visto en la escuela secundaria o a través de alguna lectura, que básicamente el campo de la ciencia, el campo científico, se suele dividir en las ciencias, lo que se llaman las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿sí? Las ciencias formales son aquellas que trabajan con conceptos que no existen en el mundo real, sino que son conceptos formales, ¿sí? Básicamente dentro de esa taxonomía, dentro de esa
clasificación de ciencias formales está la matemática y la lógica. Son dos ciencias que trabajan con conceptos que no son visibles, no son tocables, no son medibles, no son calculables, no existen en el mundo real. Son conceptos, digamos, metafísicos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las ciencias fácticas. Fáctico, la facticidad tiene que ver con los hechos, ¿sí? Con sucesos que sí suceden en la sociedad, en el mundo físico, en el universo, en el cosmos, en la Tierra. Dentro de las ciencias fácticas, podemos a su vez dividirlas en ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sí? Y ahí es donde planteamos o empezamos a pensar, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Esto es una discusión abierta, no es que la vamos a resolver ahora, ni yo les voy a decir esto es así, pero lo cierto es que, por ejemplo, vamos a plantear, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, eh, nuestra carrera está inserta desde hace unos años, no desde siempre, dentro del campo de la salud, ¿sí? Dentro del departamento de salud. Hay otras universidades en donde estas carreras son insertas, son incluidas dentro de lo que llamamos las ciencias humanas o ciencias sociales. Digo, para ir pensando y discutiendo a lo largo de la cursada, y después ustedes me dirán qué conclusiones van sacando al respecto. Vamos a ingresar un poco con el libro de Klimovsky, con lo que llamamos la unidad 1, en donde tratamos de empezar a desentramar de qué estamos hablando cuando hablamos de epísteme. Klimovsky plantea en principio la importancia, la significación, el impacto que tiene la ciencia en este mundo, en el mundo contemporáneo, desde la modernidad. Y se ha erigido como la nueva diosa, el rango superior y principal del conocimiento. Y esto ha dejado en un nivel inferior todas las otras formas de conocimiento. El arte, los mitos, la religión, los saberes locales, regionales, los saberes tradicionales, todos han pasado a un escalón que va por debajo de la ciencia. Esto no ha sido siempre así. Por eso la importancia de siempre de historizar. La posibilidad de historizar, de ver lo que Foucault llama la genealogía, nos permite comprender el presente mejor y entender que es importante no naturalizar lo que tomamos como dado y como verdad absoluta, sino que estas órdenes del discurso y de la importancia que cada conocimiento tiene, responde muchas veces a intereses no solo racionales, sino que tienen que ver con relaciones de poder, políticos, económicos, culturales, que se van dando y que no tienen nada de neutrales o asépticos, ¿sí? Klimovsky se señala de que hay un filósofo, ¿no? Platón, estamos hablando del siglo V a.C., de Grecia, de Atenas, que hizo una distinción clara y tajante entre dos tipos de saberes o de conocimientos. Por un lado la episteme y por el otro lado la doxa, ¿sí? Para entender un poco
de qué está hablando Platón, hay que también entender con quién estaba discutiendo Platón, ¿no? En esa época había un grupo de actores sociales a los que se llamaba sofistas, sofismo, que eran personajes eh, expertos en el discurso, expertos de la palabra, expertos en el uso de la retórica, de la oratoria, del uso del lenguaje, para convencer, para hacer, de alguna manera, establecer ciertas cuestiones como naturalizadas y verdaderas, pero que, según Platón, no tenían nada que ver con la verdad como fundamento, sino que lo que intentaban era vencer en la disputa del lenguaje. Y lo que trata de distinguir Platón es que hay un conocimiento que es un conocimiento a través del logos, la racionalidad, que es la única que permite pensar en términos de la verdad. Para Platón había una verdad que eran las ideas, y lo que había que tratar es de, a través de ese uso de nuestra racionalidad, que la teníamos todos los seres humanos, tratar de despegarnos de estos engaños del discurso, de estas apariencias de los sentidos, y tratar de acceder a una verdad que tenía que ver con la racionalidad, ¿sí? Platón de alguna manera marca el inicio de lo que se le va a llamar en filosofía y en las ciencias y en la episteme, en la epistemología, el idealismo, ¿sí? La verdad es la idea, ¿sí? No los hechos puntuales y concretos, sino la verdad está en un lugar que él la llama el topos Uranus, una especie de cielo en donde está lo que verdaderamente existe, que es el, las ideas, y nosotros como seres semidivinos, decía él, tenemos que tratar de acceder a esa verdad. ¿Cómo? Bueno, primero despegando de todo uso del sofismo. Segundo, no confiar en los sentidos, en nuestros sentidos, porque ellos nos engañan. El mundo de los sentidos es un mundo de apariencias, ¿sí? Nosotros podemos acceder a esas ideas a través de una intuición intelectual despojada de todo esto que tiene que ver con lo que llamamos la empiria, la experiencia fáctica de los hechos, de tocar, de mirar. No, eso no es la verdad, eso nos engaña, ¿sí? Es el uso del logos, el uso de la razón, lo que nos va a permitir acceder a esa verdad. Platón no hablaba de ciencia porque no existía ese término, pero de alguna manera lo que viene a plantar son las bases de lo que la modernidad va a llamar el conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué más decía Platón? Platón decía que el conocimiento de alguna manera requiere de tres condiciones: creencia, verdad y prueba, ¿sí? Tres postulados fuertes para acceder al conocimiento. La creencia, tengo que creer en aquello en lo que estoy tratando de dar como cierto. Tiene que estar relacionado con la verdad. Después vamos a analizar un poquito más ese tema. Y tengo que tener alguna manera de probar que eso que estoy diciendo es verdadero, ¿sí? La ciencia después la epistemología va a decir que la ciencia tiene que ver con la producción de conocimiento y las formas de verificarlo, ¿sí? ¿Cómo produzco conocimiento y de qué manera lo puedo probar?
lo puedo verificar, ¿sí? Klimovsky también señala que los postulados de creencia, verdad y prueba que Platón solicita como requisitos indispensables para el conocimiento, en la actualidad, en el mundo de la ciencia actual, es mucho más modesto, es mucho menos pretencioso. Quizás la ciencia ya no está buscando una verdad absoluta, universal y trascendente. Y quizás también está pensando en que las formas de comprobación, de prueba, de verificación, no nos hacen decir, bueno, ya está, lo verificamos, esto es verdadero, sino que siempre con el tiempo pueden salir nuevas pruebas, nuevas formas de verificar que corroboren o refuten ese conocimiento que se ha producido. Y si uno ve a lo largo de la historia como teorías fortísimas que se daban como verdades absolutas, desde las teorías de Aristóteles, la de Newton, bueno, todas estas teorías en algún momento se cayeron también. Eran para las épocas, hablar de que lo que decía Aristóteles no era verdadero era una suerte de herejía, sobre todo para la Iglesia. Y bueno, hasta el siglo XIX, principio del XX, toda la teoría newtoniana fue absolutamente indiscutido. Después empezaron a venir ciertas otras teorías como la de la relatividad, la teoría cuántica, que vienen a la teoría de la incertidumbre, todas teorías que vienen a por lo menos a discutir muchos de los postulados que las teorías de la mecánica newtoniana, de la gravedad y demás estaban como dadas, ¿no es cierto? Es decir, que podemos decir que la ciencia es una determinada manera de conocer el universo y también la comunidad. De alguna manera también podemos decir que la ciencia es un acopio de conocimiento que utilizamos para entender el mundo, ¿sí? Para prever los sucesos, para establecer leyes que nos permitan dar cuenta de ciertas regularidades que se dan en el mundo y que nos permitan explicarla y a la vez preverla, ¿no es cierto? Si se hubiera podido prever, por ejemplo, la propagación del virus, evidentemente no estaríamos acá encerrados en nuestras casas y yo no estaría dando este tipo de clases. Pero además de la posibilidad de proveer, Karl Marx dijo que la ciencia debe servir no solo para conocer el mundo y tomarlo como es, sino también para transformarlo. Ahí es donde entran también fuertemente las ciencias sociales, ¿no? Dice, no se trata de solo interpretar el mundo, ¿sí? De lo que se trata es de transformarlos. A partir de Marx, siglo XIX, van a empezar a surgir lo que lo que se da en llamar las teorías críticas, ¿sí? Las teorías críticas no solo van a intentar comprender el mundo, comprender sus lógicas, explicarlo, establecer regularidades, sino también de criticar ese mundo, de ponerlo en cuestión, de pensar otros mundos posibles y, si es posible, de transformarlos. Pensemos, bueno, en el caso de Marx, es un gran analista de esa etapa histórica que aún transitamos, se llama el capitalismo, en donde él ve las notorias injusticias en la distribución de la riqueza y de la propiedad en manos de
del capital, del capitalista, del propietario, y las condiciones infrahumanas, alienantes, a las que se somete al trabajador, al proletariado. Luego van a venir otros cientistas que, tomando estos lineamientos marxistas, pero también de otros autores, y habiendo visto la historia, cómo se ha ido desarrollando, sobre todo a principios del siglo XX, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que postulan que, bueno, no se puede dejar de ser crítico, no se puede dejar de repensar y pensar de qué manera podemos vivir en condiciones más amables, digamos, ¿sí? Por otro lado, como una definición fuerte de Klimovsky, él dice que la epistemología estudia las condiciones de producción y de verificación del conocimiento científico, ¿sí? En ese sentido, y acá es donde empezamos a discutir un poco con este muchacho Klimovsky, él plantea que uno puede tomar la epistemología en un sentido restringido y en un sentido amplio. En un sentido restringido tiene que ver con esto que esta definición que dio, que tiene que ver con el conocimiento científico. No sé, la epistemología en su sentido restringido no le va a interesar, ni se va a meter con otra forma de conocimiento que no sea el conocimiento científico, ¿sí? En ese sentido, en la ciencia de arriba dice, nosotros nos ocupamos de esto. Esto es el verdadero conocimiento que planteaba Platón. Este es el verdadero pensamiento racional. Y vamos a trabajar sobre ese aspecto y nada más que sobre ese aspecto. ¿Cuáles son las condiciones sociales, políticas, científicas, antropológicas, culturales, sobre las cuales, psicológicas, bajo las cuales se va a producir conocimiento y se va a tratar de verificarlo, corroborarlo, refutarlo, ¿sí? Y por otro lado, podemos hablar, y Klimovsky lo plantea, y ahí nosotros también nos metemos más fuertemente en eso, podemos considerar a la epistemología en un sentido amplio, en donde no solo planteamos las problemáticas que tienen que ver con el conocimiento científico, sino también de otro tipo de conocimientos, a los cuales no les adjudicamos un rango inferior, sino que lo ponemos en un plano de igualdad de alguna manera. Y por otro lado, intentamos analizar, reflexionar sobre ciertos aspectos que tienen que ver con el conocimiento, que la epistemología en un sentido restringido ni siquiera diríamos que se lo plantea, y nosotros decimos que no está bueno dejar por fuera del análisis algunas cosas que ya se dan como verdades. ¿Cuáles son esos aspectos sobre los que queremos analizar un poco más? Tiene que ver con, por ejemplo, las teorías de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se accede a ella? ¿Se puede acceder a ella de manera universal y trascendente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la verdad? Hablamos de la verdad del idealismo platónico, hablamos de la idea del materialismo, del empirismo. ¿Hay una verdad absoluta? No la hay. Todas esas son cuestiones que tienen que ver con la epistemología en un sentido amplio, y que indudablemente ahí es donde otro autor sobre el cual vamos a trabajar en esta unidad, que es Michel Foucault, lo va a deconstruir y se va a meter con él fuertemente. Por otro lado, todo lo que tiene que ver la teoría del conocimiento, que está íntimamente relacionada con el problema de la verdad, ¿no? ¿Cómo se conoce? ¿De qué manera?
¿Qué posibilidades tengo yo de acceder a un conocimiento cierto de los objetos, del mundo, del universo, de mí mismo, de las sociedades? ¿Cómo accedo a ese conocimiento? Y, por otro lado, ¿accedo de la misma manera a cualquier tipo de conocimiento? ¿Es lo mismo, es el mismo método para conocer el que tengo que utilizar para la física, para la astronomía, que para la sociología, que para la antropología? O sea, para las ciencias naturales y para las ciencias sociales. ¿Hay un solo método, un único método? Esto es otro de los planteos que aborda la epistemología en sentido amplio. Y por otro lado, hablamos también de analizar el tema de las teorías del sujeto. Nosotros, como seres inscriptos e insertos en el pensamiento moderno, hablamos del sujeto y lo tomamos como algo dado, como algo indiscutible, y hay toda una serie de abordajes en la actualidad que están poniendo en cuestión ese sujeto, que lo están discutiendo, que están analizando quién es ese sujeto, cómo se conforma, ¿sí? Cómo aprende a percibir el mundo y a darle sentido a las cosas del mundo. Y también íntimamente ligado en esto de abordar las teorías del objeto, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, una relación de conocimiento básicamente es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido, ¿sí? Esto que parece tan simple, analizando las teorías del sujeto, las teorías del objeto, por ahí podemos complejizarlo un poco y empezar a preguntarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de un sujeto, de qué estamos hablando cuando hablamos de un objeto, y cuáles fueron los enfoques que se han dado a lo largo de la historia y a partir de los distintos enfoques, las distintas teorías. ¿Sí? Bueno, Klimovsky dice, bueno, esto en realidad es, todo esto que llamamos epistemología en sentido amplio, no tiene que ver con la epistemología en sentido estricto, sino en lo que él llama la filosofía de la ciencia, la gnosiología que es una especie de... lo gnóstico tiene que ver con el conocimiento, ¿no? El estudio del conocimiento, que excede, para Klimovsky, no para nosotros, el campo de la epistemología. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, nosotros lo que nos vamos a ocupar es de analizar las condiciones históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico, los criterios con los que se lo justifica o invalida. ¿Sí? Esto tiene que ver como una especie de síntesis de que estuvimos hablando. En esto que habíamos hablado, vamos a profundizar un poquito más en esto de establecer una taxonomía, una clasificación de las ciencias. Dijimos que podíamos hablar de ciencias formales o ciencias fácticas o empíricas. Dentro de las ciencias formales dijimos que hablamos de la matemática, la aritmética, la geometría y la lógica, que tiene que ver con el uso del razonamiento formal, ¿no? Las proposiciones, los predicados, las clases, los géneros, todo lo que tiene que ver con la formalidad del razonamiento. ¿Cómo razono? ¿Sí? ¿De qué manera razono para razonar bien, digamos? Esta sería básicamente el objeto, el campo de la lógica. Por otro lado, dentro de las ciencias fácticas o empíricas tenemos las ciencias naturales. Ustedes podrán nombrar un montón: física, química, astronomía, geología, biología,
La psicología, si la abordamos desde el campo experimental, y por otro lado las ciencias sociales, la sociología, la economía, la historia, la geografía, la política, la misma psicología si lo abordamos desde un análisis más psicoanalítico, freudiano, lacaniano, en los cuales ya no estamos pensando en términos tan biologicistas o del campo de las ciencias naturales, sí, sino desde un campo más de lo social. Y ahí surge una primera pregunta que yo ya dejé un poco planteada, pero la vuelvo a establecer, que es, bueno, tenemos distintos campos del conocimiento científico. ¿Se puede hallar o establecer una misma metodología de producción y de verificación del conocimiento, cualquiera sea las ciencias emprendidas? ¿Sí? Hay toda una línea, todo un enfoque hegemónico por muchos años, y que aún lo sigue siendo, que es lo que se llama el positivismo, que plantea que sí, que hay un solo método, que uno es el método que se puede usar para producir conocimiento científico, que es el método de las ciencias naturales, que básicamente es un método hipotético deductivo. Después vamos a ver un poquito más de qué se trata. ¿Sí? Klimovsky señala, por otro lado, que las disciplinas científicas pueden estar clasificadas en función de un objeto de estudio. Ustedes también habrán visto en el colegio secundario que se suele hablar de buscar cuál es el objeto de estudio de tal ciencia, ¿no? Klimovsky señala, y nosotros ahí estamos totalmente de acuerdo, de que más que de objeto tendríamos que hablar de problemas. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué dice esto Klimovsky? Porque cuando cambian las teorías, si vos cambiás la teoría, cambiás el enfoque, también cambia el objeto. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que hablamos antes de la teoría del objeto. Si yo creo que hay un objeto que está ahí afuera, que siempre es igual a sí mismo, que nos trasciende, y a los cuales yo puedo acceder a través de o la razón, como plantearía Platón, o a través de la empiria, de la experiencia de los sentidos, como el empirismo plantea, yo no tengo problemas con eso, puedo hablar de un objeto, porque el objeto está ahí, lo tengo que ver bien, pero está ahí. Si yo planteo que ese objeto es un objeto construido por los sujetos, no es que no exista, pero de alguna manera los sentidos, las significaciones y las formas en que yo miro le están conformando, dando una cierta dimensión, una cierta forma, están construyendo de alguna manera ese objeto. El sentido que nosotros le damos a ese objeto tiene que ver con ese objeto. ¿Sí? No hay un objeto afuera y un sujeto por otro lado, sino que es una relación mucho más compleja y dialéctica, en donde ese objeto no nos llega de otra manera que no sea significado por nosotros mismos. ¿Y cómo le damos ese significado? Bueno, ahí donde también la cosa se complica. Nosotros miramos los objetos de acuerdo a la historia que tenemos, ¿sí? De acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras experiencias y a los sentidos que se nos han ido dado. Y eso tiene que ver con la época histórica en que vivimos, tiene que ver con nuestra educación, con nuestras experiencias infantiles, de adultos. Quiero decir, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Yo puedo sacar a pasear a mi perro y mientras estoy caminando por la calle viene una madre con un nenito chiquitito eh, a nuestro encuentro, digamos. En ese momento la madre
va a significar ese perro que ve. Si la madre es temerosa, si lo ve como algo peligroso para el niño, lo va a separar, le va a decir cuidado, se va a apartar, va a cruzar de calle de acuerdo al grado de fobia que tenga. Si la madre ha tenido una buena relación con los animales y lo ve como algo, un sinónimo de algo tierno, bueno, el sentido que le va a dar al chico, le va a decir babao, mira el babao, qué lindo el babao, se va a acercar, va a buscar acariciarlo. Y ese objeto perro, que es el perro, es mi perro, va a adquirir sentidos diferentes. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la historia. Otro ejemplo que suelo dar, sale un auto ahora y yo lo miro y veo qué lindo auto, qué línea que tiene, me gusta. Ese mismo auto, dentro de 20 años, aunque fuera nuevo, que fuera 0 kilómetros, esa línea de ese auto me va a parecer vieja, antigua y fea. ¿Sí? Cuando vemos una foto nuestra de hace 10 años, decimos, cómo me hacía ese peinado yo? ¿Cómo usaba esos pantalones? No sé. Lo que yo veía, ese objeto que yo veía, lo resignifiqué a la luz de la historia, de mi experiencia, de lo que la sociedad establece como cánones de lo bello, lo bueno y lo feo, y ese objeto cambia. Con la ciencia pasa lo mismo. Si yo abordo la física desde Newton, estoy mirando el objeto de una manera. Si empiezo a verlo desde la teoría de la relatividad, ya ese universo no es el mismo que está viendo Newton. Es otro el objeto. Por eso preferimos, tomando lo que dice Klimovsky, hablar de problemas, campos problemáticos, que están absolutamente atravesados por un montón de factores que en la medida que van cambiando, van transformando a ese objeto, ¿sí? Otro concepto principal que tiene que ver con el conocimiento general y el científico tiene que ver con las teorías, con el concepto de teoría, ¿no? Teoría, de alguna manera, es una conjetura acerca de un acto, de cómo se comporta un determinado sector de la realidad. Y yo puedo hipotetizar, es decir, conjeturar acerca de su funcionamiento, sus lógicas, sus relaciones, sus leyes, sus regularidades. Y en ese sentido, la ciencia y los problemas van de la mano, están íntimamente unidas. Las teorías siempre nacen por algo que nos interesa, nos perturba, nos inquieta. Y a partir de ahí yo me voy a interesar y voy a buscar las maneras de comprenderlo, de explicarlo, de preverlo, a través de lo que decimos las teorías, que no son otra cosa que conjeturas. Para darme un ejemplo cercano y de estos tiempos que nos atraviesan, bueno, están diciendo que los chinos han descubierto una vacuna que podría llegar a ser efectiva para la cura del virus, del coronavirus. Bueno, esto es una teoría, es una conjetura, una hipótesis. Hay las ciencias que son el campo de las ciencias naturales, claramente, ¿no? El campo de la biomedicina y la bioquímica va a establecer una serie de protocolos para poder verificar o refutar esta teoría, ¿sí?
Por otro lado, dentro del enfoque de las ciencias positivistas, se suele hacer una distinción clara, como dos momentos muy separados de la ciencia, del conocimiento científico. Dos contextos diferentes, que son dos momentos que requieren distintos mecanismos de participación y de intervención. Por un lado, el contexto de descubrimiento, ¿sí? Cómo yo produzco conocimiento, cómo yo hago para descubrir algo nuevo, ¿no? Porque como dijimos, ¿no? La ciencia intenta producir conocimiento. De hecho, nosotros y ustedes esta carrera la terminan con una tesis o una tesina en la cual tratan de producir conocimiento, aunque sea un modesto conocimiento, un conocimiento de un campo acotado, pequeño, de una temática no demasiado amplia, pero un conocimiento al fin. Entonces, una de las cosas que uno debe plantear es, bueno, ¿cómo hago yo para producir, para descubrir? ¿Sí? Esto es el contexto de descubrimiento. Y por otro lado, el contexto, lo que llamamos el contexto de justificación. Una vez que yo tengo esa teoría, una vez que tengo esa conjetura, una vez que yo descubrí un supuesto saber de algo, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son los caminos que me permiten a mí justificarlo? Justificarlo quiere decir lo que Platón dice, la prueba. ¿Cómo compruebo yo que eso que estoy diciendo es realmente verdadero? ¿Cómo lo verifico? ¿A través de qué métodos? ¿A través de qué mecanismos? Para los autores positivistas, para los científicos positivistas, básicamente el primero que planteó esta distinción es uno de los científicos positivistas de lo que se llama el círculo de Viena, es Reichenbach. Reichenbach hizo esta clara distinción y lo que dijo es, bueno, son dos momentos absolutamente diferentes, y después el positivismo va a poner todos sus esfuerzos, todo su enfoque en ese segundo momento. Es decir, en general van a decir, no importa mucho cómo descubro, cómo produzco. El papel del científico básicamente es ponerlo en condiciones de ser verificado, ¿sí? Si yo fue porque tuve un acto de creación divina, una intuición, no importa cómo. El contexto de descubrimiento, hasta para cierto enfoque ortodoxo y radicalizado del positivismo, casi que no es un momento científico, casi es un movimiento artístico, digamos, ese momento de invención de una teoría. El verdadero papel del científico es ponerlo en condiciones de ser verificado o refutado. ¿Sí? Esta distinción clara se plantea en términos de lo que llamamos el positivismo, ¿sí? Para otros enfoques, a los cuales modestamente adscribimos nosotros, esta distinción tan clara entre lo que descubrir y verificar, las fronteras no son tan claramente delimitadas, y muchas veces lo que se produce es lo que llamamos un movimiento espiralado, recursivo, que yo voy haciendo con la teoría y la empiria, ¿sí? Con el momento más teórico, más de producción, y el momento de verificación. Estoy constantemente jugando con estos dos momentos
y ponerlos en acción en forma dialéctica, potenciándolo los dos, ¿sí? Para el pensamiento positivista hay un momento descubro, hay un momento de justificación y después estaría el tercer momento que sería el contexto, lo que llamaríamos el contexto de aplicación. ¿Cuál sería el contexto de aplicación? Bueno, volvamos al ejemplo de la vacuna china contra el coronavirus. Hay un momento que ya pasó, que es el momento del descubrimiento, donde tienen esta hipótesis de que esta droga, ¿sí? La han probado en algunos organismos vivos, han visto su efectividad, ahora están empezando a verificarla en el contexto de verificación en humanos, y si lograran verificar que tiene un porcentaje de efectividad interesante, bueno, pasaría al contexto de aplicación, que es el momento en que pasamos a utilizarlo todos, va a las farmacias, se coloca en las libretas sanitarias como obligatorio, en el plan de salud, y se acaba esta pesadilla. Entonces sería contexto de descubrimiento, contexto de justificación, contexto de aplicación. Desde el positivismo, tres momentos absolutamente separados, desde otros enfoques que no le vamos a poner nombre todavía, después lo vamos a intentar hacer. Estas distinciones no deberían ser tan cerradas, tan dicotomizadas, ¿sí?